Damas y caballeros, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio dándoles la bienvenida a esta conferencia, la negociación en el procedimiento conciliatorio. Para ello, hoy nos encontramos con cada uno de ustedes con la finalidad de fortalecer conocimientos en materia de conciliación y cultura de paz. Así vamos a nutrirnos en esta tarde con la conferencia Negociación en el procedimiento conciliatorio, y para tal fin, el día de hoy nos acompaña como ponente la doctora Alexandra Viviana Fayad Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a quien le damos una cordial bienvenida. La doctora Alexandra Fayad es socióloga y egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, magíster en Mediación y Gestión de Conflictos de la Universidad Internacional de Valencia, España, maestría oficial de la Unión Europea, con 25 años como conciliadora extrajudicial, con especialidad en familia y laboral, capacitadora principal y especializada en conciliación extrajudicial y mecanismos alternativos de resolución de conflictos, especialista en proyectos educativos y cultura de paz de la Universidad Pontificia Católica del Perú, especialista en investigación científica y cátedra universitaria, políticas públicas e interculturalidad, etc. Con estudios en seminario en maestría oficial de la Unión Europea en problemas sociales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED España, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial, comprendida en el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ella es delegada de Perú en Semajur Internacional, Comunidad Internacional de Especialistas de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa. Damos la bienvenida entonces a la doctora Alexandra Viviana Fayad Valverde, que nos estará tocando el tema de la negociación en el procedimiento conciliatorio. Doctora, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por su participación en esta actividad académica organizada por el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, a través de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial. Reciban un cordial saludo y por encargo de la doctora Ana Martínez Bern, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, que, bueno, por razones laborales no nos puede acompañar en esta oportunidad. Siempre nos acompaña, pero bueno, a veces así es el trabajo, pero siempre ella está muy pendiente de todas las actividades académicas que se realizan en el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Siempre está acompañándonos en las actividades que realiza la Escuela Nacional de Conciliación. En esta ocasión vamos a tocar un tema que es de suma importancia. Este tema se trabaja entendiéndose que la conciliación es una negociación asistida. Por esa razón, todo conciliador debe ser un diestro negociador, porque además tiene que facilitar la comunicación, y la negociación como tal es un proceso de comunicación. Entonces, él tiene que procurar que las partes puedan trabajar de manera adecuada con su asistencia durante el desarrollo de este momento que se produce dentro de una audiencia efectiva y que procede, ¿no? O digamos, se encuentra ubicada después de nuestra etapa de comunicación. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros tengamos bien claro una serie de conceptos que tenemos que manejar. Y son conceptos que sí o sí tenemos que tenerlos muy claros, porque dependiendo de eso nosotros vamos a poder facilitar el trabajo
facilitar esta audiencia de conciliación y vamos a poder ayudar a las partes a que puedan generar soluciones mutuamente satisfactorias. En ese sentido, entonces voy a hacer un paneo, un repaso de lo que se entiende por negociación, que es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos de características autocompositivas, que se entiende que nace de la voluntad de las partes buscar una solución a sus diferencias. Por lo tanto, en el caso de la conciliación es una negociación asistida, donde las partes apoyadas por el conciliador buscan solucionar sus diferencias. ¿Ok? Bien, entonces, considerando ello, vamos a empezar nuestra sesión. Muy bien. Entonces, una negociación, entonces, implica, pues, que nosotros queramos obtener algo, ¿sí? Y para poder obtener algo que es un proceso inherente, cotidiano en nuestra vida, entendemos entonces que la negociación es una herramienta que vamos a utilizar y que está presente a lo largo de nuestro desarrollo, a lo largo de nuestra vida. ¿Y cuál es entonces el motivo de negociar? Obtener algo, satisfacer una necesidad, una expectativa que nosotros tenemos. Entonces, partiendo de ello, ¿cuál será la definición de negociación? Hemos dicho que es un proceso de comunicación y este proceso de comunicación tiene como objetivo resolver un conflicto, resolver una controversia, resolver un problema en el cual dos personas están discutiendo de manera voluntaria la búsqueda de solucionar ese inconveniente. Para poder negociar, por lo tanto, la idea para tener éxito en este proceso es que hay que tener claro que hay que prepararse, hay que identificar realmente lo que yo quiero. Y para eso también hay que ir pensando todas esas posibilidades que nosotros tenemos para poder resolver ese conflicto. Pero ese pensar en todas esas posibilidades implica que también yo tengo la capacidad creativa de ir viendo ese abanico de situaciones que permiten que yo pueda alcanzar lo que yo necesito, satisfacer esa aspiración, esa necesidad, ese interés que yo quiero. Pero la idea de este tipo de negociación a la cual nosotros estamos asistiendo es esa negociación donde todos salgan ganando. Por lo tanto, entonces, la negociación es un proceso donde dos o más partes que están, digamos, conectadas, que se encuentran en medio de un problema, utilizan una serie de técnicas de comunicación, fundamentalmente el diálogo, para poder obtener una solución a esa diferencia, a esa controversia, pero que satisfaga esa necesidad, esa aspiración que tiene y que cubra en realidad esas necesidades que está teniendo. Entonces, vamos a ponerlo así mejor. Ya, ahora sí. Entonces, el propósito de la negociación obviamente es obtener lo que yo quiero, ¿sí? Es lo que uno aspira, pero a veces no siempre llegamos a acuerdos. Pero la idea es que siempre cuando estemos aspirando a poder lograr acuerdos, es que esas soluciones sean soluciones que sean constructivas, que sean soluciones que permitan que las personas, ambas personas puedan salir ganando, pero sí, acá nos vamos a preocupar por la relación. ¿Sí? Puede ser que a lo mejor no logramos un acuerdo, pero hemos logrado recomponer la relación. Y si en ese momento las partes no tienen posibilidad para poder arribar a un acuerdo porque no tienen los recursos para poder comprometerse y que se plasme en un acuerdo, pero sí hemos recompuesto la comunicación para que en cualquier momento esas personas vuelvan a juntarse para poder conversar y buscar una solución a ese conflicto. Entonces sí podemos decir que
hay un éxito en tanto hemos logrado recomponer la relación para que posteriormente, si no se arriba el acuerdo en ese momento, puedan juntarse y buscar una solución a sus diferencias. Entonces, el acuerdo es solo un medio y el fin es alcanzar nuestros intereses. Para eso tengo que tener bien claro cuáles son nuestros intereses. Entonces hay que buscar todas esas posibilidades que permitan que yo pueda alcanzar, lograr esos intereses, esas expectativas que yo tengo. Entonces, lo que tenemos que tener claro para nosotros los conciliadores es que negociar no es lograr mis intereses sacrificando al otro. En la medida que estamos entendiendo que las negociaciones a las cuales nosotros vamos a asistir son esas negociaciones basadas en la satisfacción de los intereses de las partes, las integrativas, que ahora lo vamos a ver, os recordará. La idea es que todos salgan ganando. No se trata de sacrificar los intereses de la otra persona y lograr a toda costa los míos, ¿no? O que estemos asistiendo a una negociación donde una persona gane a toda costa, sus intereses los satisfaga a costa de la otra persona. No, tenemos que buscar que ambas partes salgan ganando. Es lo que nosotros tenemos que facilitar para que, flexibilizando posturas, las personas puedan lograr a partir de ello tener un trabajo colaborativo y a partir de ello buscar soluciones mutuamente satisfactorias sobre la base del consenso que se ha logrado en función del espacio de comunicación que nosotros hemos establecido en nuestra mesa de negociación. Entonces, no podemos imponer acuerdos porque pensamos nosotros que puede ser lo más conveniente. No se trata de imponer, se trata de sugerir. Por ejemplo, en nuestra condición de facilitador, nosotros sugerimos, jamás imponemos, jamás aconsejamos, porque si yo aconsejo o persuado a las personas para que hagan algo, a la larga están haciendo lo que yo estoy pensando. Por lo tanto, estaría desnaturalizando a la voluntad de las partes, que es la que debe de primar a la hora de trabajar una conciliación, porque la naturaleza de la conciliación implica que el resultado sea fiel reflejo de la voluntad de las partes. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué no podemos hacer? Negociar no es presuponer que mi verdad es la más valiosa, no está por encima de los demás, es la que debe de ser tomada más en cuenta. No, acá lo que tenemos que hacer es que tenemos que validar y reconocer la postura de las personas, la forma de ver la vida de las personas, reconocer también esas posibilidades que tienen las personas también en función de su propia realidad también. Entonces, las personas cuando están involucradas en un conflicto o su forma de cómo conducirse en la vida es producto también de las connotaciones culturales de los espacios donde ellas han crecido, donde ellas se han desarrollado. Entonces, en una negociación es básico el respeto a esas características particulares que cada una persona puede tener, que tienen que ver con el lugar de origen, de dónde proviene, o con esas características culturales que cada una de las partes tiene. Entonces, ahí hay un respeto que tiene que existir. Además, también tenemos que, no podemos esperar que las personas se ajusten a lo que nosotros estamos diciendo. No podemos obligarlas a que ellas hagan lo que nosotros estamos diciendo. No se trata de imponer, sino de sugerir. Y tampoco de ponerme a pelear para alcanzar lo que yo quiero. No se trata de competir. Acá se trata de conversar, de dialogar, de generar un espacio donde las personas puedan entenderse, puedan comprenderse, puedan identificar realmente cuál es el nivel de responsabilidad que cada una cada una tiene para que pueda haber sucedido lo que ha sucedido y a partir de eso empezar a poder conversar para buscar soluciones. Y estas soluciones que satisfagan los intereses de las partes involucradas. No se trata de ponerse a pelear para poder conseguir lo que uno quiere. De eso no se trata una negociación. ¿Cuáles son los factores que
que participan, que se encuentran en todo proceso de negociación. Definitivamente, del tipo de negociación al cual nosotros estamos tratando como mecanismo adecuado de resolución de conflictos. Estamos hablando que necesariamente tiene que existir conflicto, necesariamente tiene que haber actores y tiene que haber la voluntad para arribar a un acuerdo, o sea, la voluntad para buscar una solución a las diferencias. O sea, yo quiero solucionar, yo me movilizo y busco a la otra persona para poder solucionar esta diferencia. Y la otra persona accede a mi invitación, a mi convocatoria para poder juntarnos y poder conversar al respecto. Entonces, estos factores siempre van a estar presentes en toda negociación. Entonces, actores obviamente tienen que estar. Eso es fundamental. Si no hay actores, no hay negociación. Entonces vamos a ver que cuando las personas se involucran en una negociación, se involucran como un todo, ¿no? Con todas sus características personales, con su forma de ser y sus emociones. Sus emociones. Y además, este proceso va a empezar a establecerse, a lucubrarse, si se puede decir, a configurarse en sus mentes. No, si tengo que solucionar esto, entonces voy a tener que llamarla para poder juntarme y poder solucionar este problema que yo tengo. Entonces, empieza en ese pensar, solucionar, ¿sí? Y el otro aspecto que habíamos dicho, la divergencia de conflicto, que obviamente es esa diferencia que nosotros podemos tener, ese desacuerdo que tenemos con las personas respecto a una situación o hecho en común y se manifiestan de manera digamos, adversarial, no contrapuesta, y se hace evidente. Eso es el conflicto. Y entonces aquí el negociador debe de identificar el origen de esa controversia, el origen del conflicto. Allí es donde tiene que hacer uso de sus técnicas en el momento que le toca. ¿En qué momento le toca? En la etapa de comunicación donde tiene que mapear. Como ustedes saben, hay que mapear el conflicto, que es una herramienta de análisis del conflicto, donde tiene que identificar el problema, ¿no? Tiene que identificar cuáles son las personas que están involucradas en el conflicto, ¿no? Y además también tiene que identificar cómo son las dinámicas del conflicto, cuáles son las causas del conflicto, tiene que identificar en qué momento está este conflicto, cuáles son las percepciones que cada una de las partes tiene frente al conflicto, las emociones, tiene que hacer todo un análisis del conflicto, ¿sí? Para que pueda, a partir de ese análisis, habiendo identificado cuál es la fuente del conflicto, empezar también, a partir de toda su información vertida en esta mesa de negociación, empezar a trabajar con las partes la flexibilización de su postura confrontacional a colaborativa. ¿Cómo se hace eso con nuestras técnicas de comunicación? Por ejemplo, podríamos utilizar preguntas circulares en una reunión privada, podríamos trabajar la misma reunión privada, inclusive para poder flexibilizar las posturas utilizando agente realidad, podríamos estar utilizando inclusive preguntas reflexivas para poder flexibilizar esas posturas. Es una serie de técnicas que podríamos usar para poder flexibilizar las posturas de las partes. Otro factor que habíamos dicho que era fundamental era el de la voluntad o la búsqueda de acuerdo. Aquí vamos a ver que tiene que haber esa disposición de las partes para poder, a partir de esa decisión, buscar una solución a sus diferencias. Pero esa solución pasa por un trabajo conjunto para poder lograr solucionar esa controversia. Obviamente, este aspecto vincula a las partes, ¿no? Las vincula, porque hay un trabajo que tiene que ser conjunto para poder buscar el acuerdo. Entonces, la voluntad es un aspecto fundamental que vamos a encontrar en todo proceso de negociación. Entonces, ¿cuál es la importancia? El hecho, como lo dijimos al inicio, la negociación es
un acto cotidiano, es constante, nosotros estamos negociando todo el tiempo, todos, absolutamente todos negociamos en todas partes, negociamos de todo, pero para efectos de las negociaciones que nosotros trabajamos, siempre obviamente tenemos que tener claro que hay una serie de parámetros de los cuales nosotros no podemos salir, que son, por ejemplo, las normas, el respeto al orden público, a los principios morales que tenemos que nosotros respetar. Obviamente, también es otro tema. Si bien es cierto, estamos hablando de la importancia de la voluntad de las partes para poder buscar una solución a las diferencias, hay un aspecto que es importante también tomar en consideración, que esa voluntad no puede estar por encima de lo que está establecido en las normas, no puede estar por encima del respeto al orden público, no puede estar por encima de los principios morales. Entonces, hay parámetros que tenemos que respetar para que realmente este acuerdo que nosotros vamos a arribar sea realmente eficaz. Entonces, ¿cuáles son las características de esta negociación? Entonces, estamos diciendo que es un método no adversarial. O sea, no está pensando en que la gente, vamos a trabajar en función de que la gente esté peleándose, ¿no? Sino es un método donde las personas van a trabajar, se aspira, de manera colaborativa. Acá las personas van a resolver directamente, no hay una persona que resuelve por ellos, ¿sí? En la base, digamos, en lo básico de la negociación, no necesitan a un tercero imparcial, ¿sí? Si hablamos de la negociación básica. Pero si lo trasladamos ya a la conciliación, sí vamos a tener un tercero imparcial que va a ser a veces de facilitador de esa negociación asistida. Por eso decimos que es una negociación asistida. Ahora, es un proceso, tiene un orden es flexible, obviamente, pero el tema aquí es que este tipo de negociación a las cuales nosotros vamos a recurrir es la negociación donde se busca preservar las relaciones entre las partes y que se busca, obviamente, llegar a un acuerdo. Aquí sí es interesante que tengamos mucha atención, que son los elementos de la negociación. Y los elementos de la negociación son aspectos que sí o sí se van a encontrar en todas las negociaciones. Siempre lo vamos a encontrar. Estos aspectos son guías, que es una guía que está compuesto por estos aspectos que me van a permitir abordar de manera eficiente mi negociación. Son como un marco que vamos a utilizar para poder negociar. Y en ese marco tenemos, acá está la listita, a los intereses, a las alternativas, a las opciones, la legitimidad, el compromiso, la comunicación y la relación. Eso lo deben haber escuchado, pero sí, ¿por qué lo traigo a colación? Porque a veces nos preocupa que confundamos algunos aspectos y que tenemos que necesariamente utilizar de manera adecuada también la terminología cuando nosotros estamos en una conciliación, ¿sí? Para poder identificar los intereses, nosotros siempre partimos de la premisa de tener bien claro qué cosa es una posición. Si yo no tengo claro qué cosa es una posición, no voy a poder tener la capacidad de tener con claridad la idea de qué cosa es un interés. Entonces, la posición son esos requerimientos, reclamos, demandas, pedidos, el yo quiero que hacen las personas cuando están en un conflicto. Son esas exigencias que se hacen al inicio, ¿sí? Que son, digamos, esos pedidos que hacen las personas y que piensan que esa es la única forma en la que ellos pueden satisfacer sus necesidades o sus aspiraciones,
¿sí? Y por lo tanto, para darme cuenta cuándo es una posición, esta es totalmente adversarial a la otra, es totalmente incompatible. Es como el día y la noche. Págame, no te pago. Vete de mi casa, no me voy. Quiero que cumplas con el contrato, no cumplo. Quiero que te retires de mi casa, quiero que desalojes mi casa, no desalojo la casa. Así es como el aceite, como blanco y negro, así son las posiciones. Así, eso tengo que tenerlo claro, es incompatible, es como el día y la noche, eso es posición, ¿ok? Entonces, si la posición es lo que yo reclamo, si lo que es lo que yo estoy demandando, la razón de ser de esa posición es el interés. Es, es el sustento de ese reclamo. Son esas verdaderas necesidades que tienen las personas. Son esos intereses, son esas emociones, son esas necesidades, esos objetivos, esas razones de ser, esas aspiraciones. Esos son los intereses, son esas motivaciones, ¿no? Que le hacen que una persona asuma una determinada posición. Esos son los intereses. Quiero que te vayas de mi casa porque quiero que mi hija venga a vivir a esta casa una vez que se case. ¿Cuál es la posición? Que se vaya de la casa. ¿Por qué quiere que se vaya? Porque necesita la casa para que su hija venga a vivir una vez que se case. Ese es el interés. No me quiero ir de la casa. Posición, no me quiero ir. No me quiero ir de la casa porque ahorita estoy enfermo y no tengo a dónde ir y necesito un lugar donde vivir. ¿Cuál es el interés? Tener un lugar donde vivir. ¿Cuál es la posición? No me voy a ir de la casa. ¿Se dan cuenta? Entonces, la posición es lo que me doy cuenta que es totalmente, digamos, contrapuesto con lo que dice la otra parte. Y la razón de ser, el por qué asumo esa postura es el interés, ¿ok? Entonces me estoy dando cuenta que son las verdaderas necesidades que tiene una parte. Pero estamos viendo que puede ser inclusive material, que puede ser también inclusive afectiva, ¿sí? Por eso es importantísimo tenerlo bien, bien claro, ¿sí? Entonces, esto es importante para poder tener claro qué es lo que necesito, o sea, por qué yo estoy pidiendo algo, para qué cosa estoy pidiendo algo. Y hay que ayudar a las personas a que también puedan visualizar el por qué o para qué, o que puedan a lo mejor revelar el por qué y para qué, o que ellos mismos tengan claro el por qué y para qué están pidiendo algo. Y a partir de ello, empecemos a buscar soluciones que puedan satisfacer la respuesta al por qué y para qué piden algo. Esas dos preguntitas que acabo de decir, el por qué y para qué, son las preguntas que nos podrían ayudar a poder identificar esos intereses. Nos pueden ayudar, lo puedo usar, pero mucho, mucho cuidado a la hora de su formulación. Digamos que la puedo utilizar como último recurso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros planteamos preguntas abiertas, en las preguntas abiertas, como me cuentan una historia, dentro de la historia voy a tener que estar haciendo mi escucha activa de tal manera que me permita identificar que cuando esté narrando pueda, a la hora de lo que me está contando, pueda yo darme cuenta que dentro de ese discurso pueda estar la respuesta al por qué esta persona está reclamando tal cosa. Si yo me doy cuenta que esa persona está reclamando
tal cosa, yo entonces lo voy a recoger, No, mentira. esa información la voy a recoger con un paráfrase. Por ejemplo, a ver, cuéntame, a ver, cuéntame qué te trae acá al centro de conciliación. Bueno, lo que sucede es que eh, yo le he prestado 500 soles a María y lamentablemente pues María no me devuelve la plata. Ya son 3 meses que yo le estoy reclamando y me dijo que me iba a devolver a la semana nomás y ella a la fecha no me está devolviendo y yo la verdad estoy muy apenada por esta situación porque yo a María la estimo mucho, pero de verdad veo que ella no me estima porque ya no me paga lo que me debe y además, la verdad, señorita, yo necesito la plata porque yo necesito hacerme unas pruebas, o sea, no estoy bien de salud, necesito ese dinero para poder curarme, necesito para poder ir al médico y entonces estoy muy molesta con esta situación que se está presentando. Ah, ahí está el interés. ¿Dónde está el interés? Entonces a ti lo que te interesa, o sea, lo que tú necesitas es tener dinero para poder solventar tus gastos médicos. ¿Es así? Ese es el interés. O sea, ¿por qué está pidiendo ella que le devuelva la plata? Porque necesita la plata para los gastos médicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la idea. O sea, que eso se logra en la medida que yo hago una pregunta abierta y dentro de esa historia está eso que puede ser la respuesta, la razón por la cual una persona está reclamando o pidiendo algo. ¿Sí? Ahora, eh, si no sale eso, si no se revela, que también puede pasar, como digo, podemos usar como último recurso el por qué y para qué. ¿Por qué es último recurso? Porque si yo lo uso así de frente, la gente puede pensar que yo la estoy cuestionando. O sea, yo le digo, ¿por qué estás pidiendo que te devuelvan la plata? Entonces, alguien puede decir, ¿por qué mi plata, pues? Ya, o sea, yo estoy pidiendo porque quiero que me devuelvan mi plata, es mi plata. Entonces puede sentirse cuestionada con justa razón. Pero si yo necesito usar estas dos preguntas porque no revela, porque no me da la oportunidad de acceder a esa información, puedo utilizarla, pero poniéndole un colchoncito, si se puede decir, un sombrerito, podríamos ponerle allí. Podríamos ponerle una frase previa para aliviar el impacto de por qué. Por ejemplo, a ver, para poder comprender lo que me estás señalando, ¿podrías comentarme por qué tú estás solicitando que te esté devolviendo en estos momentos el dinero? Por decir, ¿ah? Cuando yo lo digo así, ya no es tan fuerte el impacto. O sea, hay unas palabras previas que alivian el impacto del por qué. Ya no se siente cuestionador. Entonces, si yo voy a utilizar estas preguntas, le voy a poner sombrerito para aliviar el impacto del por qué. ¿Ok? Entonces, puedo hacer eso. Entonces, para poder analizar los intereses, podemos preguntar, como hemos dicho, como último recurso, ¿por qué, para qué, porque quiero tal cosa? Y podemos elaborar nuestras listas de intereses, porque puede ser inclusive que no necesariamente sea un solo interés, puede haber varios intereses. Entonces, hay que trabajar sobre la base de que ellos puedan revelar todas las inquietudes que ellos tengan. Entonces, importantísimo identificar los intereses. Y es fundamental, no es que, bueno, vamos a ver si lo hacemos, no. Es fundamental porque es una función específica del conciliador identificar los intereses porque el modelo conciliatorio de la ley de conciliación es modelo Harvard. Entonces, el modelo Harvard se sustenta en la identificación de los intereses y la satisfacción de los mismos. Entonces, hay que buscar los intereses. Y esos intereses obviamente van a estar pues a lo mejor que no se visualizan y voy a tener que explorar y buscar.
y buscar en ambas partes. O sea, no se trata de solamente voy a buscar los intereses en una de las partes, ¿no? Sino se buscan los intereses en tantas partes estén involucradas en el conflicto que yo estoy facilitando. Entonces, necesariamente, vuelvo a repetir, no se trata de solamente identificar los intereses de una de las partes, sino de ambas partes, de las partes que están involucradas en la controversia. Y esto también implica en que nosotros podamos trabajar durante el desarrollo de la sesión la generación de confianza, uno, y aparte también el tema de la empatía, que eso también es importante. En un proceso de comunicación efectivo se da en la medida también que nosotros logremos que las personas también tengan una forma de comunicarse de manera empática y asertiva, ¿sí? A veces las personas no tienen la facilidad de verbalizar. Y en ese proceso que vamos nosotros a trabajar, tenemos que ayudarlas a que puedan verbalizar. Cómo te sentiste en determinado momento, cómo te sentiste y qué pasó cuando sucedió tal cosa. ¿Para qué? Para que al generar un espacio de escucha, la otra persona también pueda escuchar cuál ha sido el impacto de su comportamiento en la otra persona y a partir de eso inclusive pueda darse la posibilidad de flexibilizar posturas. Otro elemento importante son las alternativas. Y las alternativas son todas esas posibilidades de solución fuera de mesa de negociación que no vinculan la voluntad de la otra parte para arribar a un acuerdo. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que cuando uno está en una mesa de negociación, tú vas a ir pensando en las posibilidades de solución que vas a dar en la mesa de negociación. Pero también tienes que ir pensando, ¿y qué va a hacer si no arribo a un acuerdo acá? ¿Qué hago? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono este problema si no puedo ponerme de acuerdo con ella? Es buscar otras posibilidades que no tengan que ver con la voluntad de la otra persona que está ahí frente a mí, pero que sí me permiten solucionar este problema. ¿Sí? Por ejemplo, por decir, bueno, si no arribo a un acuerdo acá, me iré al Poder Judicial. Esa es una alternativa. ¿Sí? Pero hay que evaluar. ¿Me conviene ir al Poder Judicial? Y ahí es donde tenemos nosotros que entrar a tallar. ¿Cuánto dura un proceso judicial? ¿Cuánto tengo que gastar en un proceso judicial? ¿Cuánto tiempo me va a demandar y además emocionalmente, cuál va a ser el costo? Eso se evalúa. ¿O me conviene solucionar aquí, en la mesa de negociación? ¿Cuánto tiempo me va a demorar? ¿O puedo demorar lo que yo desee o la disposición también de la otra persona que tenga para poder solucionar? ¿No es cierto? Entonces, esas evaluaciones de cuánto tiempo nos puede llevar, pues, poder solucionar acá, ponernos de acuerdo, por ejemplo, en cuántas cuotas podemos pagar una deuda y que a la larga represente un tiempo más corto que verse involucrado en un proceso judicial que puede ser largo, tedioso y emocionalmente costoso, por ejemplo. Entonces, esas cosas, esos elementos son los que se evalúan cuando nosotros estamos en una mesa de negociación. Entonces, esas posibilidades para poder resolver fuera de mesa de negociación que no vinculan la voluntad de las partes son las alternativas, no vinculan la voluntad de las partes para arribar a un acuerdo. Por ejemplo, en este ejemplo, acá dice el señor, si no me paga, me voy al Poder Judicial. Eso, por ejemplo, puede ser su alternativa. O de la señorita, si no me paga, entonces, bueno, tendré que ir a pedir un préstamo bancario. Son alternativas. Soluciona el problema, pero para ir al banco le tiene que pedir permiso a él. No,
pero sin embargo sí soluciona el conflicto. ¿O él para ir al Poder Judicial le tiene que pedir permiso a ella? No, pero sin embargo en la mesa de negociación tienen que evaluar qué es lo que más les conviene. Arribar a un acuerdo allí. Para eso tienen que ver que las opciones que se estén generando sean las que le puedan satisfacer sus intereses o ese recurrir a considerar que mejor es el tomar en consideración la alternativa. Esos son aspectos que se tienen que evaluar. Entonces, la pregunta acá, digamos, básica es, ¿y qué puedo hacer si no llego a un acuerdo? Esa es la pregunta básica, ¿no? ¿Y qué hará ella si no arriba a un acuerdo? Porque cuando nosotros nos preparamos para una negociación, no solamente es que yo voy a ir calculando lo que yo pueda pensar, ¿sí? Tengo también que ir calculando lo que la otra persona también puede estar pensando, preparándose para la negociación. Entonces, es importante que tengamos en consideración que tengo que ir preparado a una negociación. Entonces, aquí, si puede presentarse una serie de posibilidades para resolver este conflicto, posibilidades, digamos, alternativas, ¿no? Se van a presentar. Y yo tendría que evaluar de todas esas cuál es la que más me conviene. Esa que más me conviene le llamaré MAN, mejor alternativa al acuerdo negociado, ¿sí? Entonces, si esa alternativa al acuerdo negociado, ¿no? Si el costo, como dice, si el costo de un acuerdo es mayor que el MAN, ¿no? No se negocia. O sea, si no me conviene arribar allí, no negocio. Pero si me conviene, obviamente, arriba un acuerdo ahí y ya mi MAN ya no lo tomo en consideración. Pero si si el costo de este acuerdo, ¿no? Como digo, es mayor que el otro, no negocio. Pero sí, en realidad me conviene más bien solucionar con esa alternativa, bueno, no arribo aquí y voy a tomar en consideración la alternativa. Entonces, definitivamente, para poder considerar que la negociación es un éxito, entonces el acuerdo en esa negociación tendría que ser mejor que esa alternativa que se está presentando como posible solución. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas de MAN? Bueno, te permite pues aprovechar la información, te permite explorar pues soluciones imaginativas, creativas. Bueno, te da más confianza porque se están presentando otras posibilidades más para poder solucionar las diferencias. Bueno, acá hay un aspecto importante, el tema de las opciones y muchas veces se confunde con las alternativas. Las opciones son posibilidades de solución dentro de la mesa de negociación, ¿sí? Son las posibilidades que se presentan, que son susceptibles de ser negociadas porque tengo a la otra persona al frente y se dan dentro de la mesa de negociación y por lo tanto para poder arribar a un acuerdo necesito la voluntad de la otra parte y obviamente vincula, ¿no es cierto? Entonces, estas opciones para poder arribar a un acuerdo o no, o sea, va a depender de las personas que están involucradas en esta mesa de negociación, ¿ok? Entonces, tengo que cuidar que estas opciones, cuando se estén generando, sean posibles soluciones. Es que estas opciones sean de mutuo beneficio y que además tengan que ver con los intereses que se están tratando en este caso, y además pueden presentarse pues en escenarios nuevos, incluso por el tema mismo de la creatividad, se pueden presentar muchas posibilidades para poder resolver este conflicto sobre la base de las opciones que se están presentando en mesa de negocios. Entonces, aquí hay que tener bien claro. Cuando estoy en la mesa de negociación, yo ahí no estoy hablando, a ver, ¿qué alternativa tienes? No. A ver, ¿qué opciones tienes? ¿Qué opción usted tiene para este tema? No, ¿qué alternativa? No, las alternativas no son las que se presentan en la mesa. Voy a repetir. Son las
opciones las que se presentan en la mesa, no las alternativas. Entonces, las opciones se le presenta a las partes en la mesa frente a la otra. Y obviamente son las que buscan resolver el conflicto. Pero las alternativas son esas posibilidades que puedo para resolver este conflicto tener, ¿sí? Pero que son independientes a la otra persona. Además, la otra persona a lo mejor ni siquiera se entera lo que yo puedo estar pensando cómo solucionar el conflicto. Son independientes a la otra persona. En las opciones, esas posibilidades se van a dar dentro de este proceso de negociación. Las alternativas son soluciones fuera de la mesa de negociación. En las opciones va a haber un consentimiento de la otra persona, tiene que haber la voluntad de la otra persona para arribar a un acuerdo o no, o sea, para tomar en consideración las opciones que yo estoy planteando. En las alternativas, no necesito pedirle permiso a Juana para poder ir a pedir un préstamo bancario para después yo pagarle. ¿Cierto? Entonces no necesito el consentimiento de la persona para yo ir pensando esas posibilidades de solucionar este conflicto. No, ¿no? Y además las opciones están orientadas para poder lograr un acuerdo en ese momento, un acuerdo que tenga que ver, que involucre la voluntad de la otra persona para poder lograr una solución. Y las alternativas son las que se presentan si en caso no arribamos a un acuerdo. ¿Ok? Entonces, esto tiene que estar clarísimo. En mesa de negociación hablemos de opciones, no de alternativas, ¿no? O sea, eso de decir, ¿qué alternativa tienes? No, eso ya no, es ¿qué opciones tienes? ¿Ok? Ahora, la legitimidad es otro elemento. La legitimidad, digamos que se sustenta en los criterios objetivos. Entonces, para decir que determinada propuesta es válida en función de una serie de criterios objetivos, se respalda en una serie de criterios objetivos, ¿no? Digamos que se asegura que esos criterios objetivos son aspectos que son válidos para todos, sustentan los argumentos. Estos criterios objetivos son criterios que son independientes a la voluntad de las personas. O sea, no se arman específicamente para un caso determinado y que son válidos con nombre propio para las personas. No, esto es independiente a la voluntad de las personas. Además, me sirve para poder evaluar y analizar las propuestas. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos en una audiencia y alguien dice, bueno, yo voy a pasar una pensión de alimento del 80%. Entonces, puede ser su voluntad, puede querer, pero ¿puede en realidad? O sea, la norma permitiría, o sea, vale un acuerdo que se pueda estructurar sobre la base de algo que está fuera de lo que está establecido en la norma, no sirve. No es su eficacia, o sea, sería ineficaz ese acuerdo, o sea, no serviría. ¿Cierto? No serviría. Entonces, necesito yo una norma, por ejemplo, en este caso, para poder determinar cuál es el criterio objetivo. El criterio objetivo que dice que hasta el 60% se puede retener. ¿Ok? Entonces, todo lo que sea más allá de, ya no sirve. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo nosotros en la negociación? Vamos encuadrando. Dice la norma, no lo dice Alexandra, dice la norma. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco somos abogados. Nuestro plan en la audiencia no es la de ser un asesor jurídico, ni tampoco vamos a ser, digamos, orientadores familiares, ni tampoco vamos a hacer terapia, por si acaso. Nosotros lo que vamos a hacer somos facilitadores. Pero sí, para poder facilitar, tengo que tener los criterios para poder ir encuadrando el trabajo de las que estamos haciendo con las personas y que no vayan más allá de lo que está establecido en la norma para que cuidemos el valor del documento que vamos a generar al fin. Entonces, este tema es aplicable a todas las personas que están negociando, a todos. Por ejemplo, acá tenemos pues la ley, el valor de mercado, la costumbre y todo eso. Por lo tanto, para poder nosotros trabajar las negociaciones, es necesario que se tenga que tomar en cuenta la legitimidad. ¿Ok?
Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos que tomar sí en consideración que un acuerdo es mejor en la medida en que cada parte, ¿no?, considera que está alcanzando lo justo para ella, ¿cierto? Y lo justo tiene que estar también enmarcado en criterios objetivos, ¿sí? Y esos criterios objetivos, entonces hemos dicho, como ya lo hemos citado, tiene que ver pues con valor de mercado, tasa de interés, con normas, que todas ellas, como también lo hemos dicho, es independiente de la voluntad de las partes. Un ejemplo de legitimidad. A ver, por ejemplo, dice acá, si Luis le hubiera pedido a Carlos que le comprara la mitad de su manzana y le hubiera pedido 20 nuevos soles, un criterio de legitimidad que hubiera podido usar Carlos es el precio del mercado de una manzana que no excede un nuevo sol. A ver, si yo quiero vender quiero vender, a ver, este ejemplo. Voy a vender a ver, voy a vender para el cabello, ¿no? Esto como le dice, el colet, ¿no? Voy a vender mi colet. Voy a vender mi colet. Voy a vender mi colet, lo voy a vender a 100 soles. Lo voy a vender a 100 soles. ¿Alguien me compraría mi colet? No, yo lo voy a vender 100 soles porque le tengo cariño a mi colet, porque tengo un vínculo emocional con mi colet, ¿no es cierto? Y por eso lo voy a vender 100 soles. ¿Alguien lo va a comprar mis 100 soles? ¿A mi colet a 100 soles? Nadie. ¿Y por qué nadie me lo va a comprar? Porque esto cuesta, depende, puede costar entre 5 y 10 soles. ¿Y cómo se sabe que cuesta entre 5 y 10 soles? Porque el precio del mercado, que es mi criterio objetivo, determina que ese es el precio por el cual yo debo pagar un colet. Entonces, cuando estamos en una negociación, igual tenemos que tener, por ejemplo, como referencia precios de mercado cuando estamos viendo, por ejemplo, algún acuerdo que tenga que ver con eso. Entonces, eso es un criterio objetivo. Criterio objetivo, lo que dijimos hace un rato con respecto al tema de la norma. Entonces, esos criterios son los que tenemos que tener muy presente cuando estemos nosotros en nuestras audiencias. Compromiso es otro elemento. El compromiso, ¿qué es el compromiso? Es decir, yo me comprometo. El compromiso es un planteamiento, puede ser verbal, puede ser escrito, de lo que realmente uno puede y quiere hacer. Ahora, cuando estamos en una audiencia, estos tienen que reflejar acuerdos que sean realmente realistas. O sea, el compromiso, ¿sí?, es lo que yo puedo hacer. Y eso se va a trabajar para poder estructurar el acuerdo. El acuerdo, ¿no?, es lo que va a ir en el acta, pero producto de lo que se ha podido trabajar en función del compromiso que cada una de las partes está asumiendo a la hora de trabajar colaborativamente en la búsqueda de la solución a su conflicto. Entonces, el tema es que esos acuerdos a los cuales se va a arribar sobre la base de los compromisos de las partes tienen que ser acuerdos que sean realistas, que sí se puedan cumplir. ¿Ok? O sea, si alguien dice, bueno, usted, señor, a ver, dígame, usted ha considerado, porque veo que tiene ese interés de poder aportar una pensión al señor, ¿usted cuánto ha considerado que va a ascender la pensión que usted le va a asignar a su menor hija? Ah, bueno, yo voy a pasar 1.500 soles. Ok, entonces, ¿y usted cuánto gana? 2.000 soles. No, pero ¿puede ser eso? No puede ser, ¿cierto? Porque además la norma dice que hasta el 60%
se puede retener, primero. Y otro, ¿podrá vivir el señor con 500 soles? No sé, es cuestión de evaluar. O que alguien diga, bueno, ya, yo voy a pasar 1.500. ¿Y cuánto ganas? Bueno, yo gano 1.200. Entonces, ¿qué pasó acá? No sé, ¿cómo vas a pasar 1.500 si tú ganas 1.200? No, es que yo vivo en la casa de mi mamá y mi mamá me paga todo. ¿Perdón? Entonces, eso puede ser, eso que puede pasar. Y bueno, a mí en una audiencia me pasó alguien que dijo una cosa medio parecida. Puede pasar. El tema es que las personas hay que ayudarles a que puedan comprometerse a hacer algo que, claro, que quieren comprometerse, quieren generar una obligación, pero que sea susceptible de ser real. O sea, que pueda, que quiera, pero que sobre todo pueda. Y nosotros tenemos que, en nuestro trabajo, hacer un trabajo de exploración que nos permita que se tenga con claridad que esas personas, esos compromisos a los cuales ellos quieren arribar, sean susceptibles de ser cumplidos porque son compromisos que son reales y realmente sí se van a poder hacer. O sea, que quieran y que puedan. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos que estos acuerdos sean plasmados en función de compromisos reales, esa acta sí va a ser susceptible de ser cumplida a lo largo del tiempo, o sea, sí va a ser sostenida a lo largo del tiempo en función de cómo ellos están estableciendo el cumplimiento de las obligaciones que están generándose dentro del acta. Entonces ahí es fundamental que nosotros podamos ayudarle a las partes a que tengan bien claro el valor del documento que están firmando. No es cualquier papel. Y no tienen que tener claro el valor del documento que están firmando y la responsabilidad que asumen a la hora de comprometerse a algo que después va a estar reflejado en un acta de conciliación. Y ahora, claro, eso implica que cada uno tenga bien establecido qué es lo que tiene que hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Eso tiene que estar bien claro. Y la idea es que cuanto más participen las partes, cuanto más involucradas estén en la negociación, vamos a ver que las personas le van a dar un mayor cumplimiento porque se sienten responsables en la construcción de ese acuerdo. Entonces, al sentirse responsables, sentirse, digamos, identificadas con el producto que están teniendo, entonces esto sí va a ser susceptible de ser cumplido a lo largo del tiempo porque es el reflejo de su voluntad y reflejo del trabajo conjunto que ellas han llevado a cabo. Entonces, este compromiso se va a dar durante el proceso de negociación y además también lo que estamos buscando es que sean procesos, digamos, duraderos, que es lo que el resultado, ¿no? Es el cumplimiento. Entonces, por lo tanto, estos compromisos tienen que ser claros, tienen que ser concretos, tienen que definir quién son las personas que están involucradas en los compromisos, hay que establecer qué es lo que se va a cumplir, cómo se va a cumplir, cuándo se va a cumplir. Tiene que validarse lo que cada uno va a asumir, la obligación que cada uno va a asumir y cuál es el propósito de la negociación. Otro aspecto que vamos a tener también en consideración en las negociaciones es la comunicación. Y esto necesariamente implica pues una comunicación eficaz porque hemos dicho que la negociación es un proceso de comunicación. Y obviamente acá tenemos que procurar de que nosotros tengamos esa habilidad o afinemos esa habilidad de comunicación para que esta sea una comunicación adecuada. Y además tenemos que tener muy presente de que esta capacidad nos permita pues compartir información también que sea objetiva, precisa y que tenga relevancia para el trabajo que vamos a realizar. O sea, cualquier cosa, cualquier información no
O sea, porque llegó o no voy a preguntar cualquier cosa y se vierte información que es irrelevante. O sea, cuando nosotros estamos en una negociación, las preguntas que nosotros vamos a utilizar son preguntas que tienen un objetivo, una razón de ser. Y esa razón de ser se entiende que va a ayudarnos a poder desarrollar la reunión, impulsar el procedimiento. Entonces, ahí sí hay que tener mucho interés a la hora de plantear la pregunta para tener una información de calidad que nos permita, pues, impulsar el procedimiento. Otro elemento presente también es la relación. Y aquí hay obviamente un resultado positivo cuando las personas mejoran su comunicación, cuando las personas han logrado flexibilizar esa postura adversarial, contrapuesta, a colaborativa y vamos empezando a buscar soluciones que sean mutuamente satisfactorias. Y obviamente esto también nos permite que las personas puedan desarrollar esa capacidad para que puedan mejorar sus relaciones y que puedan tener un buen trato. Una de las bases fundamentales para todo proceso de negociación, un valor fundamental es el respeto, ¿no? Porque para poder entenderse se necesita que nosotros hablemos de manera adecuada y hablar de manera adecuada es hablar de manera, digamos, con respeto. Y eso nos permite pues que las personas tengan la confianza para continuar vertiendo información en la mesa de negociación. Y eso es fundamental porque siempre decimos que en estos procesos en la construcción de confianza es fundamental porque nosotros necesitamos la información que es el insumo de trabajo de todo conciliador. Entonces, esa construcción es permanente. Basta que yo haga algún gesto que de alguna manera revele que yo estoy no a gusto con lo que alguien esté diciendo, para que de alguna manera pueda ser identificado como que yo me estoy parcializando, para que yo todo ese proceso de construcción de confianza se venga abajo. Entonces ahí sí es importante siempre tener en cuenta que el conciliador tiene que ser una persona que tenga la capacidad de autogestionar sus emociones y que tenga esa capacidad de controlar su comunicación, porque nosotros somos los que tenemos que ser diestros en el tema comunicacional. Entonces, ¿cómo vamos a medir los elementos de la negociación, las alternativas? Claro, que tengo que acordarme, alternativa fuera de mesa de negociación, intereses de las partes, de los otros, tengo que ir pensando no solamente en los míos, sino no de las otras personas también, qué es lo que les interesa, porque vamos a buscar opciones que sean mutuamente satisfactorias. Entonces me tengo que interesar también en lo que la otra persona también desea, lo que realmente ella busca, sus intereses son importantes también. Las opciones son aquellas que se presentan en mesa de negociación sobre las que nosotros podemos acordar porque tengo a la otra persona al frente y la búsqueda de la solución a la diferencia que vincula la voluntad de la otra parte va a ser en mesa de negociación, por lo tanto, tengo que tener en cuenta que las opciones son aquellas que se presentan en mesa de negociación. La legitimidad son los criterios objetivos, ese cuadradito del que yo no me puedo salir, ¿no? Que va a permitir que inclusive mi documento sea eficaz y argumente también mi postura, ¿no? Argumente lo que yo estoy buscando. Ese argumento va a estar sustentado en los criterios objetivos. Y que obviamente es la legitimidad a lo que ya estaba haciendo referencia. Y los compromisos que hemos dicho que son esos enunciados, ¿no? Que nosotros hacemos sobre lo que nosotros queremos y podemos hacer, ¿ok? Y la comunicación, si nosotros nos comunicamos de manera eficiente o cómo nos comunicamos, eso es importante tomar también en consideración en la negociación para poder utilizar la técnica adecuada para poder hacer la gestión de la negociación y la relación también. ¿Cómo es la relación? Que también es importante. Acá tenemos dos tipos de negociación, como nosotros ya sabemos, la negociación distributiva y la basada en posiciones, o perdón, la distributiva o basada en posiciones, que es esa negociación que se conoce también como la negociación suma cero, que se busca la solución de las diferencias, pero sobre la base de la satisfacción de las posiciones de las partes, o sea, la satisfacción del reclamo.
Y esta es una visión competitiva, donde gana uno, pierde el otro, por lo tanto las relaciones aquí no son muy buenas, más bien se empobrecen. Y esa visión, al ser competitiva, obviamente va a importar que uno gane y el otro pierda. Y tenemos la otra negociación, la integrativa, que es la que nos interesa a nosotros, que es la colaborativa o la basada en la satisfacción de los intereses, que nosotros tenemos que trabajar buscando la satisfacción de realmente lo que busca la persona, lo que realmente quiere, lo que realmente está buscando, sus motivaciones, el verdadero argumento por los cuales una persona está reclamando algo. No implica el que estemos repartiendo, sino se busca que a partir de la colaboración las partes puedan generar opciones que sean mutuamente satisfactorias para que todas las personas que están involucradas en el conflicto puedan, a través de un proceso consensual, puedan lograr una solución que satisfaga todos sus intereses. Y de esa manera lo que estamos viendo es que se preservan las relaciones y además también hay un menos desgaste emocional, ¿no? Porque además también estamos mejorando la comunicación. Ese es el método que nosotros trabajamos, ¿no? El método Harvard, que es el que está en la norma, ¿sí? Y esto viene pues de la escuela de Harvard, que busca pues la colaboración de las partes para buscar una solución a sus diferencias sobre la base de la satisfacción de los intereses utilizando criterios objetivos. Y esos son los principios del modelo Harvard. Separa a las personas del problema. O sea, estamos en una audiencia de conciliación y la persona empieza a atacarle a la persona. ¿Qué hacemos ahí? Inmediatamente intervenimos. ¿Saben? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que al inicio teníamos unas normas que teníamos que respetar? Por favor, cuando una persona habla, nos entendemos. O, por favor, hablemos de manera alturada, hablemos con respeto, evitemos frases que puedan pueda fastidiar o incomodar a la otra persona, por favor. O sea, ahí mismo, porque si no, estamos validando ese comportamiento y la persona va a seguir haciéndolo, ¿ok? Entonces, hay que ayudar a las personas a que también sepan a comunicarse y cómo puedan también ellos mismos gestionar sus diferencias. Esa forma, digamos, que nosotros también la podemos conocer como currícula oculta, hacemos que las personas puedan, a través del ejemplo, ellos puedan también aprender a cómo comunicarse para poder gestionar sus diferencias. Otro principio Harvard, concentrarse en los intereses, no opiniones, como ya lo hemos dicho. Voy a concentrarme en buscar soluciones a los intereses, no a las posiciones. Entonces, vamos a buscar entonces soluciones que sean mutuamente satisfactorias, ¿sí? No solamente de una de las partes, sino de ambas partes, ¿sí? Acuérdense, es el modelo posicional, es donde una se va a preservar frente a la otra, ¿no? Una es la que se impone frente a la otra. Acá no, acá son ambas partes las que salen ganando. Y siempre se insiste en criterios objetivos. Bueno, esto ya lo hemos, esto tiene que estar recontra, súper claro para poder tener la posibilidad de trabajar en las audiencias. Las posiciones en los intereses. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en la audiencia, acuérdense que tenemos que hacer, ya terminada mi etapa de comunicación y habiendo flexibilizado la postura de las partes, yo voy a pasar a mi etapa de negociación para hacer mi redefinición del conflicto a partir de los, ¿no? Primero mi redefinición del conflicto y después mi pregunta replanteo para la generación de opciones sobre la base de los intereses que he hallado. Entonces, si yo no he identificado los intereses, ¿cómo voy a hacer mi redefinición del conflicto? O sea, mi primera definición del conflicto, digamos, está sobre la base de las posiciones con las que llegaron las partes, pero en el transcurso de la reunión hemos visto que las personas han empezado a dar información y hemos podido identificar los intereses. Entonces, sobre la base de eso tenemos que redefinir el conflicto, pero sobre la base de los intereses que hemos encontrado. Por lo tanto, tengo que hacer mi nuevo planteamiento, redefinir el conflicto, pero vamos a hacerlo sobre la base de los intereses que encontramos. Pero para eso tengo que tener claro cuál es la diferencia entre posición y la diferencia entre posición y interés. Entonces, posición, demanda, declamo, el yo quiero, totalmente adversarial, confrontacional, ¿sí? Totalmente como el día y la noche, diferencia.
diferente. Y los intereses, necesidades, deseos, sentimientos, metas, objetivos verdaderos, esos son los intereses, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la estrategia que nosotros buscamos, ¿no? Que las personas salgan ganando, que ese acuerdo sea mutuamente satisfactorio, que se defiendan los intereses propios, pero también se tiene que tomar en cuenta los intereses de la otra parte. Eso es ganar, ganar. No solamente ya digamos, ya, bueno, ya, yo, que la otra persona sea la que sea beneficiada. ¿Qué voy a hacer? Soy altruista. No, que los dos salgan ganando. No se trata de ceder, sino de que los dos salgan ganando. No que ver a la otra persona digamos, como contrincante, sino como colaborador. Y además también lo que tenemos que buscar nosotros es que eh, podamos obtener un acuerdo que sea bueno. Sí, a lo mejor no es lo máximo, pero por lo menos hemos logrado un acuerdo que nos permita lograr lo que queremos y estar tranquilos, estar tranquilos. Eso me permite mejorar mis relaciones, me permite mejorar mis relaciones. Entonces, mucho cuidado entonces con todo lo que hemos dicho con el tema de la comunicación. Tiene que ser una comunicación comprensiva, empática, asertiva, conociendo los patrones culturales de las partes, y eso me va a permitir, pues, hacer una buena intervención. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Escuchar. Si no entiendo algo, pedir aclarar. Puedo resumir, o sea, puedo parafrasear, obviamente. Puedo pedirle a la persona que de alguna manera pues me diga qué es lo que le motiva a hacer algo, a asumir una postura determinada. Eh, lo que podemos hacer también es que podemos verificar, y eso es fundamental, la información vía parafraseo, ¿no? Para poder verificar, por ejemplo, el tema de los intereses. Entonces, acá fundamental es el diálogo. Fundamental es saber escuchar. Fundamental es saber expresarnos. Fundamental es que a la hora de expresarnos lo hagamos en primera persona, que no estamos buscando culpables, hay que manejar de manera adecuada nuestro lenguaje verbal y no verbal. Eso es fundamental porque nosotros somos digamos que debemos de ser los facilitadores de la comunicación, sí, pero diestros en la materia. Eh, Muy bien. Entonces, cuidado con el lenguaje corporal del negociador. Eso quiere decir que, por ejemplo, tiene que estar atento con los gestos, atento con el lenguaje, obviamente su lenguaje tiene que cuidar, su lenguaje verbal, pero el verbal también tiene que tener mucho cuidado. Tiene mucho cuidado, además, por ejemplo, desde que está dando la mano, ¿sí? Desde que hace contacto visual, desde cómo camina, y debe ser erguido, porque muestra seguridad, porque muestra confianza, porque además también, y por ejemplo, sentarse agarrándose la cabeza, hay que tener mucho cuidado. Y hay que saber cómo se sienta uno también. Cuando uno se sienta, manos encima de la mesa, tomando nota, estás mostrando que estás teniendo interés sobre lo que está diciendo la persona. También, si yo me voy a sentar hacia atrás, estoy demostrando que soy autosuficiente. Eso no sirve en negociación. Hay que mostrar que estamos teniendo interés y es sentarse ligeramente hacia adelante, mirando a la persona con la que yo estoy hablando, porque hay que hacer contacto visual. No, mm, a la hora de las negociaciones es importante tener mucho cuidado, no mostrar impaciencia. O sea, es como diciendo, apúrate, ya me quiero ir, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Voy a gesticular. El gesticular implica que estoy demostrando que estoy seguro de lo que estoy diciendo. Y además muestro sinceridad y además franqueza. Pero cuando se muestra, tiene que ser manos abiertas, mostrando las palmas, ¿sí? No se cierra así. Esto es que te está cerrando. Esto se llama, estás a la defensiva, ¿no? Es como que estás
cuidándote de lo que los demás están haciendo, están diciendo, ¿no? Estás cerrándote frente a los demás. Cuando una persona está hablando, haremos ligeramente gestos con la cabeza, nos inclinamos ligeramente hacia adelante y siempre dirigirnos a la persona cuando está hablando. O sea, si alguien está hablando, tengo que mirarla, hacer contacto visual. Y siempre tener mucho cuidado, pues, como vuelvo a repetir, con las técnicas, con el lenguaje corporal, con la imagen también, ¿no? Técnicas que utilizaremos: escucha activa, parafraseo, replanteo, nuestras preguntas, normalizaciones, también son interesantes. Bueno, comprendo lo que estás diciendo, es normal que te sientas así. Y el mensaje yo asertivo, que son básicos. Acá hay un aspecto, y creo que no sé cómo vamos con el tiempo, Miguel. Ya, entonces tengo acá un cachito. A ver. Esto, ya. Quería mostrarles eso que es fundamental también para todos nosotros. A ver, un ratito. Ya, ahora sí, pero bueno. Ya está. Listo. Bien. Eso es lo que les he dicho hace un ratito. Este es nuestro procedimiento de conciliación, ¿no es cierto? Bueno, ahí están nuestras etapas: la conciliación, la convocatoria, la apertura, la comunicación. En audiencia efectiva estamos hablando de apertura, de comunicación, negociación y clausura, ¿ok? Ya he terminado la etapa de comunicación, ya he explorado, ya tengo mis intereses, ya he logrado flexibilizar la postura de las partes y paso a negociación, ¿sí? Ya estoy en negociación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta etapa de negociación? Es que las partes puedan negociar opciones que sean mutuamente satisfactorias. Entonces, aquí vamos a ver cómo es el desempeño del conciliador, o sea, esas habilidades, esas destrezas que tiene el conciliador, que tiene que tener para poder ayudar a las partes para que puedan estas partes generar opciones que sean mutuamente satisfactorias, ¿no? Y de esa manera, pues, podamos tener un buen término al culminar la audiencia. ¿Cuáles son las acciones que yo tendría que hacer en este momento, digamos? Yo tengo que facilitar la comunicación. Yo tengo que facilitar la toma de decisiones, porque estoy facilitando la comunicación. Yo tengo que redefinir el conflicto. Eso se conecta inmediatamente con la pregunta que planteo para la generación de opciones. Y eso, a su vez, va a incentivar la generación de opciones con el uso de la técnica de la lluvia de ideas. Entonces, son aspectos que están concatenados y me van a permitir hacer un trabajo efectivo. ¿Y qué cosa es la redefinición? La redefinición es una nueva definición del conflicto, pero sobre la base de los intereses de las partes. Y ahí estás validando los intereses que te han dicho las partes, que las han verbalizado. Entonces, esta redefinición, entonces, para poder llegar a esa redefinición, por eso les decía, es fundamental haber llegado a identificar los intereses de las partes. Y esos intereses, ¿dónde se encuentran? En la etapa de comunicación. Y además, cuando ya estamos en esta etapa, o sea, ya estamos, ya hemos logrado la redefinición y no voy a permitir pues que de nuevo empiecen con lo mismo, con lo que vinieron al centro de conciliación. O sea, no voy a retroceder. Ya vamos a estar en la etapa donde vamos a empezar a trabajar esas posibilidades de solución. Entonces, aquí es el momento para empezar a proyectarnos, a trabajar opciones que nos van a permitir regular nuestro futuro. O sea, vamos a mirar hacia el futuro, ¿ok?
Y ese trabajo que se va a hacer se va a buscar en función de satisfacer los intereses de las partes involucradas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago una redefinición? ¿Cómo se hace una redefinición? ¿Cómo se plantea una redefinición? O sea, ellos vinieron con una posición, ¿verdad? Y yo ya encontré los intereses, ¿sí? Entonces, tenemos a la señora Lourdes y al señor Alex. A ver, Lourdes, Alex. Al iniciar esta sesión teníamos una solicitud de Lourdes que consistía en el pago de una pensión de alimentos ascendente a 1.000 soles. Y Alex decía que no podía pagar los 1.000 soles porque no tenía dinero. ¿Sí? Posición de Lourdes, el pago de una pensión de alimentos de 1.000. Posición de Alex, no puede pagar los 1.000 soles de pensión. ¿Ok? Esas son las posiciones. ¿Sí? Ahora, hemos conversado y producto de esta reunión que hemos tenido, nos hemos podido identificar de que en realidad lo que quiere Lourdes es tener esta pensión para que sus niños puedan vivir cómodamente, y lo que quiere Alex es pasar una pensión, pero no dejar de pagar su tratamiento de salud. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuál es el interés de Lourdes? Que sus hijos puedan vivir cómodamente. Para eso quiere los 1.000 soles. ¿Y para qué quiere el señor Alex? O sea, que va a pasar, pero no puede pasar todo. No, pero va a pasar. ¿Por qué? Porque necesita tener dinero para poder pagar su tratamiento de salud. ¿Se dan cuenta? Entonces, venían ellos con esta posición, pero en el transcurso de la reunión lo que hemos visto es que lo que le interesa a él es tal cosa y a ella le interesa tal cosa. Esa es una redefinición. Pero se dan cuenta que para poder hacer esa redefinición yo tengo que tener claro cuál es la posición y cuál es el interés. Eso lo tengo que tener bien claro. Y eso se conecta inmediatamente con la pregunta de replanteo o pregunta en base a los intereses para la generación de opciones. ¿Qué me permite esta pregunta? Generar las opciones que sean vinculantes, pero son opciones que están basadas en los intereses que yo encontré. ¿Ok? Entonces se conecta. Inmediatamente después de hacer la redefinición, hago mi pregunta de replanteo. ¿Pero cómo lo hago? O sea, tengo a Lourdes, tengo a Alex y tengo un conector. Vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos hacer para que Lourdes pueda satisfacer el interés que tiene de que se le pase una pensión y así sus hijos puedan vivir cómodamente y que a su vez Alex pueda pasar una pensión, pero sin dejar de pagar su tratamiento de salud? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? La pregunta para la generación de opciones. Pero, ¿qué es lo que estamos ahí poniendo? Los intereses. Entonces, cuando yo pongo los intereses, o sea, vamos a trabajar todas esas opciones que permitan que los hijitos de Lourdes vivan cómodamente y que además Alex pueda seguir pagando su tratamiento de salud. Entonces vamos a generar opciones de cuánto puede ascender esa pensión, donde sí pueda vivir cómodamente los niños y pueda pagar Alex su tratamiento de salud. Entonces empezamos a trabajar esa generación de opciones. ¿Y cómo se trabaja? A través de nuestra lluvia de ideas. Esta lluvia de ideas, que es esta herramienta que permite que las personas puedan generar opciones de solución, pero lo vamos a hacer de manera ordenada. O sea, aquí se generan todas esas opciones pues, creativas, originales, todas las que puedan ayudarnos a nosotros a poder tener una solución que sea mutuamente satisfactoria. Entonces, ¿qué hace el conciliador aquí? Le va a dar, digamos, facilidades, obviamente, pero facilidades a nivel metodológico y a nivel material. O sea, metodológico porque les vas a decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer la lluvia de ideas? Y le vas a dar también los materiales, ¿sí? Vas a dar materiales. Por ejemplo, por ejemplo, metodológicos, le vas a decir, bueno, les vas a explicar, vamos a
cuando una persona esté dándonos esas posibilidades, vamos a tomar nota, en ese momento no vamos a criticar. Una vez que yo ya tome nota, vamos a evaluar de manera conjunta con cuál de esas opciones nos vamos a quedar. Por ejemplo, o con materiales, les voy a entregar estas hojitas y estos lapiceros, por favor, o en las hojitas que les di al inicio, por favor, tomen nota de todas las posibilidades que tenemos nosotros para poder solucionar estas diferencias. Y después de unos 3 minutitos, nos vamos a volver a juntar y yo voy a recoger esas hojitas y vamos a empezar a evaluar de manera conjunta con cuál de esas opciones nos vamos a quedar, que es la que después se va a ver reflejada en el acta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí le estamos dando tanto la parte metodológica y la parte materiales. Si tengo más gente que ha venido, hay más partes que están involucradas, puedo usar pues tarjetas, puedo usar a lo mejor una pizarra, pero tenemos que tener bien claro que hay 2 etapas. En la etapa de generación, aquí las partes pues van a dar todas esas posibilidades, pero sí hay que tener bien claro que en ese momento no se critica, no se critica. O sea que no doy tarjeta, no doy papel, la persona está hablando. A ver, Juana, a ver, dime las posibilidades que tú tienes para poder solucionar, dame tus opciones. Entonces está dando las opciones y la otra dice, no me gusta, no, eso no me parece. No, eso no puede ser porque si no estaríamos nosotros retrocediendo, ¿ok? Entonces hemos ordenado la sesión de tal manera de que, organizado la sesión de tal manera de que cuando una persona habla, ¿no? Todos vamos a escuchar, termina de hablar, tomo nota, termina de hablar, después viene la otra, igualito, ella no critica, ella habla, apunto y después vamos a revisar y trabajar de manera conjunta para ver con cuál de ellas sí nos podemos quedar, que en función de costo y beneficio puede estar después reflejado en el acta. Muy bien, un ejemplo de cómo podríamos hacer la lluvia de ideas, por ejemplo. Bueno, Lourdes, Alex, lo que vamos a hacer ahora es pensar en todas esas posibilidades que tenemos nosotros para poder solucionar esas diferencias o para poder obtener lo que nosotros estamos necesitando, ¿ok? A ver, en primer lugar, les voy a pedir que escriban en esas hojas todas esas posibilidades que nos sirvan para lograr lo que nosotros queremos, ¿sí? Por favor, no las vamos a criticar, solo vamos a colocar todas esas posibilidades y después nos vamos a evaluar de manera conjunta, nos vamos a escoger con cuál de esas nos vamos a quedar, vamos a analizar y después ya vamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esta es una propuesta, ¿ok? ¿Qué también podríamos hacer? Es una reunión privada. Podríamos aplicar esta técnica para poder generar opciones también, ¿sí? Eso se puede hacer cuando hay un estancamiento, no se puede generar opciones, a lo mejor hay un desequilibrio de poder, hay un problema de comunicación, o a lo mejor necesita trabajar agente realidad porque alguien quiere generar unas opciones que en realidad estarían fuera de lo que está establecido en la norma y habría que trabajar esos elementos de juicio para que la persona pueda darse cuenta de lo que está haciendo, que no quiere decir que estoy haciendo asesoría, sino le estoy dando elementos de juicio para que ella pueda analizar y eso se da a través de preguntas y todo eso. Entonces, podemos utilizar la sesión privada para ello. La sesión privada también acuérdense que podemos utilizarlo cuando hay desborde emocional, cuando necesito trabajar los MAN, cuando necesito trabajar agente realidad, cuando necesito que las personas puedan generar opciones, cuando necesito que las personas puedan trabajar sus intereses, cuando las personas desconfían del procedimiento e inclusive desconfían también en el conciliador, ¿no? Por muchas razones yo puedo recurrir a la sesión privada, pero aquí podemos, por ejemplo, recurrir a ella para poder generar opciones, ¿no? Muy bien, listo. Hemos hecho un paneo así de qué se trata pues nuestra negociación y cómo tendríamos que nosotros trabajar la negociación en nuestro procedimiento conciliatorio. Muy bien, Miguel. No sé si hay preguntitas por acá. A ver, agradeciendo infinitamente la ponencia de nuestra coordinadora, quisiéramos a ver si tienen alguna consulta, por favor.
Una cuestión. A Luis, Sí, solo una cuestión. Acuérdense que cuando uno redacta un acta de conciliación es un título ejecutivo. Y ese documento tiene que estar enmarcado de lo que está establecido en la norma. Por más voluntad que haya de las partes, esa voluntad no puede estar por encima de lo que está establecido en la norma, porque si no se cumple ese acuerdo, ¿cómo se va a ejecutar ese documento? Si el documento, digamos, establece algo que está por encima de lo que está establecido en la norma. Entonces, nosotros tenemos que generar documentos que sean eficaces, para que, pensando que a lo mejor puede haber alguna situación que no permite que se cumpla, y eso va a ser posiblemente un documento que tenga que ser ejecutado. Entonces, si está mal redactado, está por encima de lo que está establecido en la norma, lamentablemente no va a servir el documento. Le hemos hecho de alguna manera, hemos afectado a las personas y su expectativa, y además puede pensar que la conciliación como institución no vale, y definitivamente estaríamos afectando a la misma institución de la conciliación y además a nosotros mismos también, porque nuestro nombre también se compromete cuando nosotros no brindamos un buen servicio. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. correcto, muchas gracias. Luis Miranda, por favor, tiene la opción de poder hacer la consulta. También está levantando la mano Catherine Galán. Puede prender su audio, Catherine. No está bien. Ángel Infante. No sé, parece que debe haber Bien, problemas con su mientras micro. van abriendo su audio, Acá hay unas preguntitas, ¿no? Creo hay que una es por acá. pregunta que nos dicen si vamos a compartir el video. El video viene siendo colgado en la página de la biblioteca que hemos estado anunciando a inicios de esta exposición, así que ustedes pueden encontrarla en la plataforma de la biblioteca virtual. Van a encontrar ustedes esta y las otras exposiciones de los otros eventos también. Sí, acá dice, la decisión motivada se da cuando no se cumplen los principios de la conciliación, cuando una de las partes no quiere firmar, o cuando una de las personas, una de las partes se retira. Ahí se aplica la decisión motivada. El acta de conciliación es fiel reflejo de la voluntad de las partes. Ante el incumplimiento, la persona afectada puede recurrir al Poder Judicial para que en un proceso de ejecución de sentencia pueda recurrir al juez para que el juez haga cumplir los acuerdos que están ahí señalados. El juez no se pronuncia sobre el fondo, sino sobre los acuerdos que están ahí estructurados. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de redactar el acta de conciliación. Así es lo que tenemos que tener en cuenta el tema. Si se llega a un acuerdo, ese título ejecutivo. Y ya, el acta de conciliación es su título ejecutivo, ¿sí? Si se incumple, claro, si se incumple, se puede sustituirlo nuevamente. Sí, se puede. El acta de conciliación no es una sentencia. Eso siempre nosotros tenemos que tenerlo claro. No es igual una sentencia, no es una cosa juzgada. Por voluntad de las partes se puede modificar el acuerdo, porque puede ser que yo me estoy comprometiendo a pagarle a Miguel los 5.000 soles que le debo, 1.000 soles cada mes. Y de repente, por X motivo, pues pierdo el trabajo. Entonces, el acuerdo que yo tenía ya no lo voy a poder cumplir. Entonces, yo puedo solicitarle a Miguel, solicitar una de conciliación y pedir pues reunirme con Miguel para variar ese acuerdo sobre la base de mi nueva realidad. Entonces, esto sí se puede hacer, porque es conciliación extrajudicial. Y si prima la voluntad de las partes, podemos modificar el acuerdo, pero tenemos que hacer referencia al primer acuerdo. Y sí se puede variar por voluntad de las partes, así que no hay ningún problema. Muchas Muy gracias, bien, doctora. listo, creo que ya. Nos llega una pregunta. En la negociación, si se llega a un acuerdo y este es un acto o título ejecutivo, si se incumple,
¿Se puede sustituir nuevamente o tengo que hacer otro acuerdo, otro proceso de acuerdo? Por eso, o sea, si no se ha cumplido el acta, tienes dos opciones. Si estamos hablando de la conciliación. Si tienes el acta y no se ha cumplido, tienes dos opciones. O haces cumplir el acta de conciliación en un proceso de ejecución de sentencia, o puedes solicitar a la persona, o solicitar una audiencia de conciliación para poder llevar a cabo otra conciliación para poder variar el acuerdo. Ya, es cuestión de cada uno. Ay, ¿Siempre el Dios. acta de conciliación para su cumplimiento debe de ser ejecutado por un juez, ordenado por un juez? No, a ver, la ejecución del acta sí está a cargo de un juez. Ante el incumplimiento, cuando uno hace el acta de conciliación, la aspiración de uno es que las partes cumplan. O sea, es lo que nosotros queremos, es más, yo entiendo que también eso es lo que quieren hacer. Pero depende de las circunstancias, o sea, si no se cumple, a quien le corresponde hacer cumplir ese acuerdo, se tiene que hacer a través de una ejecución de sentencia, ¿no? En el Poder Judicial. Nosotros no, es el juez. Muy bien, creo que Excelente, ya doctora. no. ¿Sí? Ya. Bueno, yo creo que con eso ha quedado bastante esclarecido el presente tema. Agradecemos infinitamente la ponencia y la participación de la doctora Alexandra Fayad Valverde. Y bueno, agradecer también a los más de 800 personas que el día de hoy nos han acompañado. Eh, Estamos también invitando a que todos los jueves estemos nuevamente conectándonos. Hemos hecho este grupo para poder estar conectados y haciéndoles llegar las nuevas convocatorias a este tipo de conferencias. Gracias, doctora Alexandra Fayad. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos. Y nos vemos el próximo jueves. ¿El próximo jueves qué Estimados, nos toca? Ah, gestión de centros de conciliación. un tema muy interesante. Espero pues contar con todos los presentes y también a los que quieran convocar a más personas, hagan las invitaciones correspondientes. Bien, como participantes, de esta manera hemos llegado pues a la parte final de nuestra conferencia, agradeciendo infinitamente su presencia y permanencia en esta tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Mucha gente linda. Adiós, adiós. Gracias. La asistencia es automática.